La responsabilidad social. ¿Existe un verdadero compromiso de las empresas en el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa? Delimitación. El presente documento se llevará a cabo un estudio de las acciones que representan actos de corrupción entre el sector privado y el sector público, por lo cual se investigarán situaciones reales en las que se conocieron actos ilegales entre empresas y gobierno. El problema de la corrupción es tan grande que delimitarlo a un país sería imprudente. Es por ello que se hablará de manera general respecto a la temporalidad del tema en estudio se conocerá sobre hechos reales. La justificación del presente documento es que tiene un objetivo de conocer los actos ilegales en los que las empresas incurren generalmente para poder llegar a la conclusión de si verdaderamente existe un compromiso de las empresas con los ciudadanos y con el crecimiento de los países en donde tienen sus asientos principales, o bien solo se ocupan de generar riqueza a costa de las vidas de los demás. El objetivo general es conocer si las empresas en realidad tienen como interés cumplir con la responsabilidad social corporativa y cumplir con la sociedad. El objetivo específico de este documento es analizar el impacto que causan en los ciudadanos y los servidores públicos por el tráfico de influencias en las empresas. La metodología de investigación que se va a llevar a cabo en el presente documento es una investigación cualitativa de las acciones que emprenden las empresas al momento de recurrir a un servidor público para lograr sus objetivos. Es una investigación totalmente descriptiva en la que se utilizó como metodología de la lectura de diversas fuentes en las que se dieron a conocer diversas noticias sobre acciones ilegales ejercidas por empresas de todo tipo. Se analizará en este documento qué es la responsabilidad corporativa, cómo influye esta en las empresas, qué normas internacionales velan por el cumplimiento de la responsabilidad corporativa y conoceremos qué es la corrupción, cuáles son los delitos que las personas morales incurren y un análisis de la percepción de los servidores públicos sobre la corrupción de las empresas. Dentro de la revisión teórica se tomó en cuenta fuentes como Observatorio de la Responsabilidad Social, Forética, fuentes abiertas como Noticias, INEGI e Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, por decir algunos. Las teorías que se toman en consideración son la doctrina de Friedman, Stakeholders, pirámide de Carroll y teoría del bien común. Dentro de las citas bibliográficas que vamos a observar en este proyecto es el libro Responsabilidad Social Corporativa de Navarro García Fernando, Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Acebron Group, la importancia de responsabilidad social corporativa en las empresas, Forética, que es la SGE 21, INEGI, estadística a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, Expansión, es una fuente abierta en donde hay noticias sobre empresas. Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, se tomó la responsabilidad social de las empresas en el combate a la corrupción. Los resultados que espero de este documento es buscar entender la razón por la cual las empresas buscan a través de la corrupción intentar alcanzar la ventaja competitiva y tener utilidades. Y entender si realmente la iniciativa privada tiene interés en que se deje de existir la corrupción y tener una mejor sociedad. Como conclusión, y debido a la situación que atraviesa este país, creo que las empresas no tienen un verdadero compromiso con el cumplimiento de la responsabilidad corporativa, puesto que todos los días veo que ayudan a corromper a los servidores públicos. Sin embargo, dentro de este proyecto de tesis, vamos a poder ahondar un poco más en el tema y ver cuáles son las razones, tal vez, por las que ellos o derivado de fuentes sociales, fuentes abiertas, podríamos ver las razones por las que acuden a estos actos antijurídicos. Gracias.
La responsabilidad Como social. introducción Existe un a los verdadero presentes compromiso de sinodales, las quiero empresas en el señalar cumplimiento que de la el presente responsabilidad documento social es una investigación que corporativa. realicé sobre la responsabilidad social corporativa, Estimados la sinodales, corrupción y el los delitos presente en los que documento incurren las es una empresas. investigación que Este realicé sobre la documento tiene algunas responsabilidad opiniones social como servidor corporativa, público la respecto a corrupción y la los delitos en corrupción los que que se incurren las da entre el empresas. gobierno y las empresas. Este documento tiene algunas opiniones como servidor público respecto a la corrupción que se da entre el gobierno y las empresas. La delimitación del presente documento es la siguiente. Se llevará a cabo un estudio de las acciones que representan actos de corrupción entre el sector privado y el sector público, por lo cual se investigarán situaciones reales en las que se conocieron actos ilegales entre empresas y gobierno. El problema de la corrupción es tan grande que delimitarlo a un país sería imprudente. Es por ello que se hablará de manera general respecto a la temporalidad del tema en estudio se conocerá sobre hechos actuales. La justificación del presente trabajo es que este documento tiene el objetivo de conocer los actos ilegales en los que las empresas incurren generalmente para poder llegar a la conclusión de si verdaderamente existe un compromiso de las empresas con los ciudadanos y con el crecimiento de los países en donde tienen sus asientos principales o bien solo se ocupan de generar riqueza a costa de las vidas de los demás. El objetivo general de esta tesis es conocer si las empresas en realidad tienen como interés cumplir con la responsabilidad social corporativa y contribuir con la sociedad. El objetivo específico es analizar el impacto que causa con los ciudadanos y los servidores públicos por el tráfico de influencias de las empresas. La metodología de investigación que se propone es una investigación cualitativa de las acciones que emprenden las empresas al momento de recurrir a un servidor público para lograr su objetivo. Es una investigación totalmente descriptiva en la que se utilizó como metodología la lectura de diversas fuentes en las que se dieron a conocer diversas noticias sobre acciones ilegales ejercidas por empresas de todo tipo. Se analizará en este documento qué es la responsabilidad corporativa, cómo influye esta en las empresas, qué normas internacionales velan por el cumplimiento de la responsabilidad corporativa. Conoceremos qué es la corrupción, cuáles son los delitos que las personas morales incurren y un análisis de la percepción de los servidores públicos sobre la corrupción de las empresas. Dentro de la revisión teórica, los teóricos claves son: se tomó información de Observatorio de la Responsabilidad Social, se buscó información en Forética, fuentes abiertas para conocer las noticias en donde se conocieron hechos de corrupción entre empresas y gobierno, información de estadística de INEGI, del Instituto Etos de Empresas y Responsabilidad Social. Las teorías que se conocen y que pudiéramos tomar en consideración dentro de este anteproyecto de tesis es doctrina de Friedman, stakeholders, pirámide de Carroll y teoría del bien común. Dentro de las citas bibliográficas que podemos encontrar en este proyecto es Navarro García Fernando, libro Responsabilidad Social Corporativa, SIC Editorial, segunda edición, Madrid 2012. Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que es RSC, recuperado de observatorios c.org, diagonal LARSC, ¿qué es? Diagonal. De Acebron Group, la importancia de la responsabilidad social corporativa en las empresas. Forética, que es la SGE 21. De INEGI, estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, y expansión, Altos Hornos de México, resurgirá el escándalo de Ancira. Instituto de Etos de Empresas y Responsabilidad Social, se tomó la responsabilidad social de las empresas en el combate a la corrupción. Los resultados que esperamos es, buscamos entender la razón por la cual las empresas buscan a través de la corrupción intentar alcanzar la ventaja competitiva y tener utilidades. Entender si realmente la iniciativa privada tiene interés en que deje de existir la corrupción y tener una mejor sociedad. Como conclusiones, buscamos que debido a la situación que atraviesa este país, creo que las empresas no tienen un verdadero compromiso con el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa, puesto que todos los días ayudan a corromper más a quienes sirven y servimos y a veces damos la vida por nuestro país, denigrando nuestro empleo y a nuestro país. Gracias.
La responsabilidad social. Existe un verdadero compromiso de las empresas en el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa. Como introducción a los presentes sinodales, quiero señalar que el presente documento es una investigación que realicé sobre la responsabilidad social corporativa, la corrupción y los delitos en los que incurren las empresas. Este documento tiene algunas opiniones como servidor público respecto a la corrupción que se da entre el gobierno y las empresas. Delimitación. El presente documento se llevará a cabo un estudio de las acciones que representan actos de corrupción entre el sector privado y el sector público, por lo cual se investigarán situaciones reales en las que se conocieron actos ilegales entre empresas y gobierno. El problema de la corrupción es tan grande que delimitarlo a un país sería imprudente. Es por ello que se hablará de manera general. Respecto a la temporalidad del tema en estudio, se conocerá sobre hechos reales. La justificación del presente documento es que tiene un objetivo de conocer los actos ilegales en los que las empresas incurren generalmente para poder llegar a la conclusión de si verdaderamente existe un compromiso de las empresas con los ciudadanos y con el crecimiento de los países en donde tienen sus asientos principales, o bien solo se ocupan de generar riqueza a costa de las vidas de los demás. El objetivo general es conocer si las empresas en realidad tienen como interés cumplir con la responsabilidad social corporativa y cumplir con la sociedad. El objetivo específico de este documento es analizar el impacto que causan en los ciudadanos y los servidores públicos por el tráfico de influencias en las empresas. La metodología de investigación que se va a llevar a cabo en el presente documento es una investigación cualitativa de las acciones que emprenden las empresas al momento de recurrir a un servidor público para lograr sus objetivos. Es una investigación totalmente descriptiva en la que se utilizó como metodología de la lectura de diversas fuentes en las que se dieron a conocer diversas noticias sobre acciones ilegales ejercidas por empresas de todo tipo. Se analizará en este documento qué es la responsabilidad corporativa, cómo influye esta en las empresas, qué normas internacionales velan por el cumplimiento de la responsabilidad corporativa y conoceremos qué es la corrupción, cuáles son los delitos que las personas morales incurren y un análisis de la percepción de los servidores públicos sobre la corrupción de las empresas. Dentro de la revisión teórica se tomó en cuenta fuentes como Observatorio de la Responsabilidad Social, Forética, fuentes abiertas como Noticias, INEGI e Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, por decir algunos. Las teorías que se toman en consideración son la doctrina de Friedman, Stakeholders, Pirámide de Caron y Teoría del Bien Común. Dentro de las citas bibliográficas que vamos a observar en este proyecto es el libro Responsabilidad Social Corporativa de Navarro García Fernando, Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Acebron Group, la importancia de responsabilidad social corporativa en las empresas, Forética, que es la SGE 21, INEGI, estadística a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, Expansión, es una fuente abierta en donde hay noticias sobre empresas. Instituto de Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, se tomó la responsabilidad social de las empresas en el combate a la corrupción. Los resultados que espero de este documento es buscar entender la razón por la cual las empresas buscan a través de la corrupción intentar alcanzar la ventaja competitiva y tener utilidades, y entender si realmente la iniciativa privada tiene interés en que se deje de existir la corrupción y tener una mejor sociedad. Como conclusión, y debido a la situación que atraviesa este país, creo que las empresas no tienen un verdadero compromiso con el cumplimiento de la responsabilidad corporativa, puesto que todos los días veo que ayudan a corromper a los servidores públicos. Sin embargo, dentro de este proyecto de tesis, vamos a poder ahondar un poco más en el tema y ver cuáles son las razones, tal vez, por las que ellos o derivado de fuentes sociales, fuentes abiertas, podríamos ver las razones por las que acuden a estos actos antijurídicos. Gracias.